¿No hay ninguna pregunta más sobre anticuerpos? Entonces vamos a continuar con los antígenos. El antígeno ya sabemos que si estas son bacterias, los antígenos son proteínas que pueden estar en su superficie o pueden estar dentro del germen. Aquí tenemos un corte transversal. Pueden haber antígenos flagelares, antígenos de otitis, antígenos de pared bacteriana, antígenos de la parte externa de la bacteria. ¿Ya? Entonces hay mucha variedad de antígenos. Para que sea un buen antígeno, tiene que estimular al sistema inmune. Entonces, este antígeno, esta es una ampliación, ¿ya?, de los antígenos. Miren, este antígeno puede tener dos antígenos, esta molécula de aquí, ¿ya? Por eso está dibujada así. Porque una proteína, al ser globular, como esta, puede considerarse que a lo mejor de este lado o de este otro lado se está obteniendo el antígeno, que la célula presentadora del antígeno va a llevar al sistema inmunológico específico. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Hay antígenos que no son dañinos para el ser humano, pero los pacientes que son alérgicos, su sistema inmune es muy estricto y encuentra que a lo mejor una partícula de polen o una partícula de polvo o un ácaro o un producto químico como una penicilina o como una sulfa son patógenos y lo comienzan a atacar. En este caso se aumenta la IgE, tienen las alergias y sería una inmunidad diferente a la infecciosa. Porque en la infecciosa solamente IgG e IgA se aumentan. Bueno, vamos a ver a los antígenos. Se dice que un antígeno tiene que ser inmunógeno para ser un buen antígeno. Inmunógeno quiere decir génesis, viene el género de génesis, que es formador de inmunidad. Un antígeno tiene que ser un buen formador de inmunidad. Los mejores antígenos son los de naturaleza proteica. Ellos van a ser muy buenos formadores de inmunidad. Pero sin embargo se han encontrado otras sustancias que también son inmunogénicas, que pueden ser de naturaleza de lípidos, de hidratos de carbono, o una mezcla de cualquiera de los tres, lipoproteicas, glicoproteicas, que también pueden ser inmunogénicas. Lo importante es que produzcan anticuerpos. Eso es ser inmunogénico. Para que sea inmunogénica una molécula, tiene que ser de alto peso molecular, o sea, de un tamaño grande, pero al mismo tiempo tiene que ser complejo y además tiene que ser diferente a nuestros componentes. Por eso es que sus características químicas tienen que ser diferentes. Y por eso es que los microbios tienen características químicas completamente diferentes a las nuestras y son muy buenos inmunólogos. Además del tamaño, la complejidad de su característica química, tienen que entrar en una dosis correcta. Si entra en muy pequeña dosis, no va a producir inmunidad. Por eso las vacunas se reciben 3 o 5 dosis para que sea efectiva, porque mientras más veces recibo la vacuna, mi respuesta secundaria va a ser más efectiva, ¿ya? Y como tiene que ser muy diferente a nuestras estructuras, mientras más diferente el germen, más inmunogénico. Por eso es que los microorganismos son los más estudiados y son los que vamos a tener contacto porque son los que ingresan dentro nuestro. También depende de la ruta de entrada, ¿ya?, para que haya una buena inmunogenicidad. Por eso es que yo les preguntaba el otro día a su compañero, pero ellos no sabían, a ver si ustedes saben, ¿qué vacuna se
se coloca vía oral. Vía oral. Poliomielitis. Ya. ¿Y por qué vía oral? ¿Por qué se les ocurrió vía oral? ¿Será que es más fácil que un bebé tome 5 gotitas? No sé cuántas gotitas, serán 3 gotitas. ¿Será más fácil que tome las gotitas a que le duela la pinchada? No creo que haya sido eso. No. Entonces debe haber algo. ¿Qué será? Tiene su propósito, yo creo. Ajá. Esa es la ruta de administración. Me averiguan para el examen. Ya que no saben tampoco ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces, la ruta de administración es la que va a producir inmunogenicidad. Y además, la genética del huésped, hay huéspedes que producen muy buena inmunidad, otros no tanto. Y va a variar de acuerdo a la edad, va a variar de acuerdo a la nutrición, a los medicamentos que esté tomando, etc. Todo eso va a hacer que una molécula sea más o menos inmunogénica. ¿Ya? Los antígenos pueden estimular, sabemos, al linfocito T y al B. Los T van a producir linfocitos TCD8 y los B van a producir anticuerpos. ¿Ya? Entonces las moléculas reconocidas por linfocitos T o B, ya sabemos, van a ser proteínas. Para los linfocitos T siempre van a ser péptidos. Péptido es una proteína pequeña, ¿no? Las proteínas grandes se llaman proteínas y los pedacitos se llaman péptidos. Entonces, normalmente para los T van a ser péptidos y para los B puede ser cualquier tipo, puede ser hidratos de carbono, lípidos, glicolípidos, glicoproteínas, etc. ¿Ya? Pero los antígenos pueden venir de diferentes lugares y nosotros tenemos nuestros propios antígenos. Por eso es que no podemos donar órganos fácilmente, porque mis antígenos no les van a quedar a ninguno de ustedes, porque no tenemos nada genético solo por Adán y Eva, ¿no? Ya han pasado muchas generaciones, entonces no tenemos parentesco genético, o sea, nuestros antígenos son diferentes. Entonces el organismo tiene antígenos que son nuestras propias proteínas que están formando parte de la membrana de nuestra célula, del citoplasma de nuestra célula, y entonces el propio organismo tiene antígenos diferentes, autoantígenos, antígenos de diferenciación, antígenos morales. ¿Qué serían los antígenos de diferenciación? Por ejemplo, esta célula tiene un CD4 y esta otra célula tiene un CD8. Son los clústeres de diferenciación. Que creo que a través ya me hablé de ellos. Bueno, todas las proteínas son antígenos, pero nosotros casi, las proteínas de los vegetales son muy similares a las nuestras, por eso es que no producimos inmunidad frente a la alimentación. Y los fármacos también se pretende que tengan moléculas similares a las nuestras, por eso es que no producen rechazo, salvo aquellas personas que sean atópicas, se llaman atópicas las que hacen muchas reacciones alérgicas. Dentro de nuestro cuerpo vamos a tener una zona también mal llamada, porque se llama zonas inmunoprivilegiadas, ¿ya? Mal llamadas, digo yo también. Así como la zona de latencia, mal llamada de latencia. Estas son inmunoprivilegiadas porque si ustedes se acuerdan, cuando el linfocito B sale madura, a partir de la célula madre diferenciada, va madurando y le van
enseñando a reconocer antígenos propios. Si alguno de esos se reactiva, lo mata, porque no puede salir un linfocito B maduro virgen que al salir se encuentre con una proteína propia y la destruye. Por lo tanto, tienen que salir bien aprendidos. Pero resulta que hay antígenos en el sistema nervioso central, en la córnea y en los testículos, que no le fueron enseñados a los linfocitos B. Esas zonas se llaman zonas inmunoprivilegiadas. No sé por qué. Pero resulta que, vamos a suponer que jugando fútbol o full contact, un señor le dieron un golpe muy fuerte en el testículo y le salió un superhemorragia. Quiere decir que los antígenos del testículo salieron a la circulación. Y ahora, esos antígenos, los macrófagos, los linfocitos B, nadie los tenía como propios porque no habían aprendido a reconocerlos. Y por tanto se van a formar anticuerpos contra esas proteínas. Sin embargo, se llama zonas inmunoprivilegiadas. Eso sucede también con la parte neuronal y la parte corneal, ¿ya? En ese caso se van a formar autoanticuerpos y va a haber una respuesta inmunológica patológica en el mismo individuo, ¿ya? Entonces tenemos los antígenos que ya conocemos, los de trasplante, que sería del HLA, los tumorales, que son antígenos que hoy en día se han descubierto, que nos ayudan un poco en el diagnóstico tumoral, pero el único específico es el PSA, por eso se llama antígeno prostático específico, está en inglés, ¿ya? Es específico para cáncer de próstata. Los otros antígenos que son para cáncer no son específicos de órganos, por lo tanto decimos sí tiene un cáncer, pero no estamos seguros dónde es. Pero con PSA sí el cáncer es de próstata, por eso se llama antígeno específico, ¿ya? Son los antígenos tumorales. Luego tenemos los autoantígenos como los que hemos visto ahí, que están en zonas inmunoprivilegiadas, los clústeres de diferenciación, que miren en esta tablita, que la ven ustedes desde allá, hay más de 100 clústeres de diferenciación, no solamente el CD4 y el CD8. Luego tenemos los antígenos que normalmente no van a producir inmunidad, pero en algunas personas se comportan como alérgenos. Y los superantígenos son los últimos antígenos que se encontraron ahora unos 15 años atrás. Ustedes se acuerdan que si esta es una célula que está invadida, ella puede presentar en su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 al antígeno. Así era el complejo. Y aquí debería haber venido el antígeno. Pero este superantígeno, en lugar de estar aquí, él se escapa y se coloca aquí. Entonces viene aquí un CD8 con su receptor a buscar si hay antígeno, y como no hay antígeno aquí, él dice, eso está ok, y se va, y sigue la bacteria multiplicando. Esto recién se ha descubierto hace unos 25 años. No se sabe si existía de antes y que nosotros no lo habíamos descubierto, o es una astucia de las bacterias que ha cambiado frente al sistema inmunológico y que ahora se escapan del sistema inmunológico. Por eso se llaman superantígenos. Da mucho que pensar, porque las bacterias son más vivas que nosotros. El humano tarda 10 años en hacer un antibiótico, les han dicho eso, ¿no? Y la bacteria en menos de 2 meses da resistencia al nuevo antibiótico. Las bacterias son súper inteligentes. Que ni nos escuchan. Ya están planeando. ¿Lo ven? O ya se están enterando. Ya están planeando. Ajá. Bien. ¿Qué más? Aquí están los antígenos según quienes las reconocen. Los antígenos que las reconocen, los linfocitos T se van a llamar antígenos
químio-independientes generalmente están en bacterias, lo que justifica que un paciente sufra de una infección bacteriana frecuentemente en el mismo germen. Por ejemplo, los niños que sufren de impétigo, ya sea por estáfilo o por estrepto, todo el tiempo estrepto. ¿Y qué pasa con la inmunidad? Si se supone que una vez enfermo y la siguiente vez ya no enfermo, tengo inmunidad, pero no sucede con las bacterias, porque si los antígenos son diferentes a proteínas, no va a haber una buena memoria. ¿Ya? ¿Qué sucede con estas? En la anterior clase yo les enseñé que los linfocitos B maduros vírgenes migran a los órganos secundarios para generar antígenos, ¿no es cierto? Y también hemos visto que estos 3 primeros días, por decir así, estaban fagocitando al germen, la célula dendrítica, el macrófago, estaban extrayendo al antígeno, y más o menos el día 7 va a salir el primer anticuerpo, y aquí estaban estudiando al antígeno ya en el ganglio. Pero miren, si esto es una bacteria, la bacteria prolifera cada 20 minutos. Se estima que un paciente con bacterias en 7 días estaría muerto. Por eso había mucha mortalidad antes de la era de los antibióticos. Porque en 7 días uno ya está muerto si es que no se la puede combatir a la bacteria. Hoy en día con los antibióticos lógicos que sí. Entonces, hay linfocitos B. Tienen un nombre particular. Yo los he apodado hiperkinéticos, chicos, porque estos linfocitos no pueden estar encerrados. Fíjense que los linfocitos estos que están esperando al antígeno están esperando cómodamente en ese ganglio. ¿Lo ven? Aquí. Encerrados. Pero hay unos linfocitos que no pueden estar ahí. Y ellos son inquietos y dicen, no, yo no puedo estar en los ganglios. Me voy a estar paseando. Y cuando encuentre una bacteria, la voy a fagocitar. Y estos linfocitos maduros vírgenes fagocitan máximo 3 bacterias, según lo que dice la teoría, porque lo único que quieren no es matar bacterias, sino rápidamente quitarles el antígeno y rápidamente comenzar a producir anticuerpos. Y los antígenos que ellos procesan, que tienen rapidez para procesar, son antígenos diferentes a las proteínas. Y ellos no se transforman en células quiescentes. Van a producir IgM, pero no van a tener memoria y además no es contra proteínas. No es que sea malo, es bueno porque estos anticuerpos se producen rápidamente y ya vamos a tener anticuerpos aquí que nos enfrentan. Lo único malo es que no hacen memoria, por eso es que cada vez nos podemos estar infectando, sobre todo con bacterias y con el mismo germen, lo que sucede en piel, por ejemplo, o en infecciones urinarias crónicas, por E. coli en las mujeres, por ejemplo. Así sería. Pero ellos nos hacen sobrevivir, obviamente. Además de los antibióticos hoy en día. Antigenicidad es otra definición que tenemos que aprender, que es la capacidad de que el antígeno se combine con el anticuerpo. Si este es el antígeno y este es el anticuerpo, y yo les he dicho que en fracciones de segundos se activa el complemento y en fracciones de segundos se activa también. Esta unión tiene que ser estable, un poco más que una fracción de segundo, 2 fracciones de segundo. Porque miren, si esta unión es de fracciones de segundo, ya no se va a activar el complemento. ¿No ven? Se unieron y se desunieron. Si es en fracciones de segundo, ya no va a venir un macrófago a fagocitar porque ya están desunidos.
Entonces, la antigenicidad es la capacidad de combinarse y de mantenerse pegados. Y habíamos dicho que esa unión antígeno-anticuerpo hace los cambios químicos. Esos cambios químicos tienen que ser uniones fuertes, covalentes, coordinadas, se llaman, para que estén el tiempo suficiente para que aquí el complemento se active el C1, el C4, el C2, el C3, el C5, el C6, el C7, y se forma el embololítico. ¿Se da cuenta? Eso tiene que ser una unión covalente coordinada, una unión fuerte, que dure más tiempo, ¿ya? Esa es la capacidad de antigenicidad, que es diferente a la capacidad de inmunogenicidad, que es la capacidad de generar. Y esta capacidad de interacción va a ser antígeno-anticuerpo o antígeno con el TCR. La anterior clase vimos el TCR. Este es un linfocito T, CD8. Este es su TCR. Este es el receptor celular del linfocito T, que se va a unir al antígeno que está siendo presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 de cualquier célula infectada. Esta unión tiene que ser estable para que tenga tiempo de producir unas perforinas que van a perforar a la bacteria y la van a matar. Y con eso, a las células, perdón, van a matar a las células, y con eso estas bacterias que están formándose morirán, porque ellas usan la maquinaria metabólica celular, ¿ya? Entonces, esta unión con este TCR tiene que ser estable para que haya antigenicidad. O esta otra unión de la bacteria, que aquí tiene su antígeno con el anticuerpo, para que dé tiempo a formar el complemento, formar el embololítico y matar por lisis a la bacteria. ¿Ya? Eso sería. ¿Qué más? La anterior clase creo que les hablé un poquito de epitopes. Hoy nos toca aprender los epitopes. Si este es un anticuerpo, esta es la región. ¿Qué región es esta? Fracción constante. ¿Y esta fracción? ¿Ah? Variable, ¿no? Y esta región es la variable. Y esta región hipervariable. Esta región hipervariable tiene en este lugarcito lo que se va a llamar paratope. Paratope es el lugar donde se va a unir el antígeno con el anticuerpo. Exactamente ese sitio se va a unir el antígeno con el anticuerpo. ¿Qué es un antígeno? Hemos dicho que el antígeno es una proteína de alto peso molecular que normalmente es una globulina. Es una proteína. Las proteínas, ustedes saben que es una cadena larga de 100 aminoácidos y que además está envuelta así. Entonces aquí cada uno de estos es un aminoácido. Lógicamente, está cientos de aminoácidos aquí. 6 aminoácidos juntos, este es un antígeno, que quiere decir que está en esta bacteria, este pedacito, amplificado obviamente. Entonces estos 6 aminoácidos que están aquí juntos se van a llamar epitopes. Y esta región que va a reconocer a estos aminoácidos en esa posición se va a llamar paratope. Entonces este paratope se va a unir aquí con el epitope, y esta es la unión que tiene que estar constante en fracciones de segundo, bastante constante. ¿Ya? Eso dice ahí.
dice, a ver, epitopes o determinantes antigénicos. Sitio concreto de esta molécula grande, que es pesada, macromolecular, que tiene región de actividad inmunológica de un inmunógeno. Un inmunógeno es un antígeno. Y se une a ella el receptor de los linfocitos T, si es que fuera un TCR, de un linfocito T, o el anticuerpo en esta región hipervariable. ¿Ya? Entonces, esta partecita de aquí, o esta partecita de aquí, que se va a unir acá. ¿Ya? Entonces, este es el epitope. Estos epitopes pueden ser de dos tipos. Fíjense, como el que yo les dibujé, es un epitope lineal o secuencial, porque todos están juntos. Pero puede ser que un epitope esté formado por una fracción donde los antígenos están aquí, o sea, los aminoácidos, perdón. Y si yo estiro esta proteína, no van a quedar estos aminoácidos juntos. Unos van a quedar aquí, otros van a quedar más allá y otros más allá, porque están en diferentes lugares de la tira de la proteína. Es el ejemplo de aquí. Si yo estiro esta tira de proteína, ya no van a existir los 6 aminoácidos juntos. Van a quedar unos aquí, otros aquí y otros aquí. Por lo tanto, este anticuerpo jamás va a encontrar a este antígeno, porque en esta forma no lo va a encontrar. Esto, ¿qué importancia tiene? También ayuda en lo que son las vacunas, sobre todo. Normalmente en la naturaleza, es decir, en una bacteria viva, los antígenos son globulinas, son proteínas de alto peso molecular, y cuando el humano las extrae para hacer vacunas, obviamente para extraerlas, tiene que cortarlas, y las corta ya sea con alguna enzima, una papaína, por ejemplo, y de pronto se cortó y esto se tiró y se desnaturalizó la proteína, y en lugar de estar en esta subfase, está en esta. Por eso es que a veces no se puede conseguir vacunas, por ejemplo para HIV, un montón de vacunas se han tratado. Pero como el epitope es muy específico y chiquitito, no se puede conseguir una vacuna. Para malaria también se ha tratado de conseguir, no se ha podido. De dengue años, y al fin hay la vacuna, ¿no? Que ya está en Brasil y que en Argentina también, y que nos la tienen que poner a nosotros, pero ahorita hay dengue en Cochabamba, hay una epidemia. No tardamos en una epidemia. Si van a ir esta vacación a Brasil, se hacen vacunar contra el dengue. Cada día más mortales. ¿Ya? Entonces, eso ayuda a justificar un poco por qué cuesta tanto conseguir una vacuna. Porque no es lo mismo un epitope de la naturaleza que un epitope fabricado, porque vamos a desnaturalizar la proteína. Pero a veces en la naturaleza pueden haber epitopes lineales también. Son los que más ayudan para el diagnóstico laboratorial también. Porque fíjense que en el laboratorio vamos a usar anticuerpos. Y el antígeno tiene que ser antígeno, anticuerpo, el epitope y el paratope similares. Entonces, esto se usa mucho para la búsqueda de reactivos. Doctora, ¿qué dijo que era el paratope? En esa parte que El paratope es la parte del anticuerpo o del linfocito T, el TCR, que se va a unir a este epitope. Ese lugarcito específico. Bien, ¿qué más? ¿Qué dijo que significaba la FC, doctora, de la anticuerpo? Fracción constante. Entonces, la diferencia entre el anticuerpo y el TCR, ¿ya? La diferencia. Estos anticuerpos se van a unir siempre al antígeno
ustedes ya saben que los anticuerpos siempre se van a unir al germen para neutralizarlo u ozonizarlo. En cambio, los TCRs siempre se van a unir a antígenos procesados por la célula invadida y que está presentándolo en su membrana celular, uniendo al complejo mayor de histocompatibilidad, porque ya saben que este linfocito se va a unir al antígeno de esta célula invadida que está presentándolo en su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Ya saben esto. ¿No ven? Los antígenos, los epitopes normalmente son conformacionales porque así son las proteínas en la naturaleza, conformacionales, así como estos, discontinuos. En cambio, los epitopes que va a presentar y que han sido trabajados aquí adentro van a ser pequeñas cadenitas de 6 aminoácidos, son lineales. Y los anticuerpos, todo tipo de moléculas, ya sabemos, lípidos, proteínas, hidratos de carbono, fosfolípidos, lipoproteínas, etc. En cambio, los TCR solo reconocen péptidos, solo péptidos, ¿ya? Esas son las diferencias. ¿Qué más? Obviamente esto también ya lo saben. Este antígeno está expuesto y este otro antígeno está oculto porque está adentro. ¿No? Los anticuerpos nunca pueden penetrar a ninguna célula, ni de humano, ni de parásito, ni de nadie. Ellos siempre están afuera. Por lo tanto, este es un antígeno expuesto. Este es un antígeno oculto. ¿No ves? Porque está adentro, no está expuesto. Por lo tanto, está oculto. Así le pusieron el nombre. ¿Ya? Entonces, vamos a tener los dos tipos de antígenos que ya conocemos, los expuestos y los ocultos. A raíz de eso, aparece en la inmunidad. Miren, les voy a dar este ejemplo que es concreto de la vida real. ¿Qué virus es este, chicos? ¿No? Es el virus de la hepatitis B. ¿Ya? ¿No lo reconocen? Hepatitis B. Este es un HBsAg, antígeno de superficie de la hepatitis B. Si yo fabrico un anticuerpo anti-HBsAg, ese anticuerpo se va a unir aquí, porque este es un antígeno expuesto. ¿No ves? Este anticuerpo es neutralizante porque ha neutralizado al virus y el virus no se puede mover, no se puede invadir y no se puede escapar. Y además es opsonizante porque va a venir un macrófago y lo va a fagocitar fácilmente. Esta parte de aquí se llama el core del virus. ¿Lo ven? Y exactamente esta es una proteína core. Yo puedo haber fabricado un anticuerpo anticore. Tengo un anticuerpo anti-HBC. ¿Ese anticuerpo se puede unir al core? No se puede, porque no puede penetrar al virus. Por lo tanto, este anticuerpo es no neutralizante, no opsonificante. ¿No ves? Porque ni va a opsonificar, ni va a neutralizar. No tiene función desde el punto de vista de salud. Porque él no me va a defender del nuevo virus que acaba de salir de un hepatocito. Es el nuevo virus que salió del hepatocito, está en el intersticio, en el hígado, y este anticuerpo no le va a hacer nada, no puede hacer nada.
Y por tanto, este rápidamente se va a entrar a este hepatocito. ¿Se dan cuenta? Porque no tiene utilidad en la vida real, ¿no? Sin embargo, no sirve para diagnóstico. ¿Ya? Tiene utilidad diagnóstica. Pero no tiene utilidad real, porque no nos va a ayudar absolutamente en nada, solamente al detritus. ¿Ya? Entonces, este es un antígeno oculto y este es un antígeno expuesto. ¿Cuál tiene su función? El número de determinantes antigénicos expuestos son los importantes, porque si yo tengo aquí varios antígenos y mi paciente tiene gran cantidad de anti-HBs, va a neutralizar antígenos. Este no tiene importancia clínica. Con eso terminamos. ¿Alguna duda o pregunta?